nos han educado a internalizar nuestros fracasos, nos han educado a que reconozcamos que nos equivocamos, nos flagelemos, regresemos a ese fracaso y eso crea en nosotros una identidad de imperfección. Cuando te das cuenta que todo lo estás haciendo bien, todo te sale bien, todo te está saliendo a la perfección, no te estás equivocando, estás cumpliendo todas tus metas, ese es un gran foco rojo de que no te estás exigiendo demasiado. Creo que ese momento es cuando puedes verdaderamente sentir que ya tienes una empresa, cuando estás más preocupado por el futuro que cuando estás preocupado por el presente, por la operación. Poner metas sumamente agresivas puede ser contraproducente. Creo que tenemos que ser bien responsables en por qué estamos construyendo una marca, por qué queremos tener una audiencia y respetar a cualquiera que se digne a darnos de su atención. Hola Chuy, ¿cómo estás? Bienvenido a Cracks. Bien, Oso, ¿cómo estás? Buen día, encantado de estar por acá, encantadísimo. ¿Dónde estás? ¿De dónde vives y a qué te dedicas? Pues está un poquito largo el tema, pero en resumen, trabajo en ventas, soy gerente de ventas, tuve una promoción recientemente a Tampico, pero soy de Monterrey y ahorita estoy acá en Monterrey. Buenísimo, pues cuéntame Chuy, ¿qué puedo hacer por ti? Nada, Oso, pues en la pregunta quise sacar provecho al tema que subiste de los videos a fin de año. No sabía que tenías esa dinámica y se me hace algo muy, muy, muy padre. Aparte de mi trabajo, tengo un par de emprendimientos. Uno de comida que estoy asociado junto con mi hermana. Estamos solamente los fines de semana. Y otro que ya tengo un par de años con él, que son termos personalizados, que ya tenía el tuyo pendiente de Ándale, mandártelo. está bueno. Ya tengo tu dirección, ya me la habías compartido. Yo creo que la próxima semana te lo estoy haciendo llegar. Y justo ahora que me tocó el cambio de residencia, Oso, me entró en shock el tema de, ¿y ahora cómo fregados le voy a hacer, no? Para poder dedicarle tiempo al negocio. Ya, en cierto modo, le deslindé las responsabilidades del negocio de comida a mi hermana. Y obviamente, pues, en su momento que den buenos números, pues la idea es que tenga mayor participación ella, por obvias razones, ¿no? Pero en ese tema, Oso, pues yo me dedicaba mucho a subir contenido a redes. Entonces, pues ahora estando con otro entorno en el que estoy lejos de casa, en el que estoy lejos de donde está la sede de los negocios, pues me entró el shock de cómo fregados eficientizo y cómo le dedico un espacio sin descuidar mi responsabilidad primaria, que francamente es lo que me da de comer a mí y a mi familia, pero cómo no descuida el negocio para no desistir, ¿no? En el camino. Ese era el tema de la pregunta. Es una buena pregunta y qué bueno que tienes tu chamba y felicidades por la promoción y Gracias. dos negocios que dan. Ahora sí que es un happy problem. Pero me gustaría entender si lo que te da de comer es tu chamba, este otro negocio, ¿qué tanto te da versus qué tanto te requiere, ¿no? Porque a veces como que lo tenemos medio por amor y por pasión, pero nos quita más de lo que nos da en términos financieros y parecía que es como un hobby que te paga un poquito. Francamente así es ahora, por ahora así es, pero yo estoy seguro que si logro definir procesos y estandarizar procesos, tarde o temprano me va a poder dar mucho más y ahora mi problema va a ser decidir entre continuar en mi trabajo o definitivamente salirme para dedicarme al 100% al negocio, ¿no? Bueno, eso sería un gran problema y, Sí, o una gran situación. Y ahí lo que te querría preguntar entonces es, ¿cuál de todas tus acciones son las que verdaderamente tienen impacto en el crecimiento del negocio? Si dices que el negocio tiene un potencial grande, que eso es lo que estoy entendiendo, entonces, ¿cuál de todas tus acciones verdaderamente mueven la aguja y en cuál a fuerza tienes que ser tú? Te lo platico porque, bueno, no sé si ya leíste Haz lo que importa, el no, libro que ya te... lo vi y me lo tengo que comprar. Mira, échatelo porque ahí hablo de un modelo que se llama el embudo del enfoque, ¿no? Y el embudo del enfoque lo que te permite es deshacerte de todo lo que te está quitando tiempo para que se lo puedas dedicar a lo que yo llamo tu tiempo genio, que es estas actividades que haces el 20% de tu tiempo, pero que producen el 80% de tus El resultados. Y 80-20. exactamente. Y este tiempo genio es lo que tiene más impacto en el área en la que quieres influir, ya sea tu salud, tu negocio, lo que sea. ¿Qué cosas haces que tienen mucho impacto? Dos, ¿en qué eres muy bueno?
Y 3, ¿qué es lo que verdaderamente disfrutas hacer? Porque si encuentras estas 3 cosas que tú haces, que a fuerza tienes que hacer tú porque eres muy bueno, que tienen mucho impacto, porque hay muchas cosas en las que haces tú y eres muy bueno y te gustan, pero no sirven de nada, ¿no? Entonces, ¿cuáles sí verdaderamente tienen impacto? ¿Cuáles eres muy bueno y cuáles disfrutas hacer? Entonces, haces solo esas. Y con eso Súper. puedes generar muchísima más, no solo libertad, sino impacto en el negocio y hasta alcance. ¿Qué haces con las otras? Pues es ahí donde entra el embudo del enfoque. No sé qué hacías. Dices, generaba contenido. Bueno, ¿qué parte de generar el contenido hacías tú? Vamos a asumir, no sé cómo generabas el contenido, pero vamos a asumir que pues, ibas con tu celular grabando la máquina ahí, cómo estaba grabando el termo y demás, y después lo subías. Ahora, ¿lo tienes que hacer tú? ¿Salías tú a cuadro? ¿No salías a cuadro? Porque si no sales a cuadro, entonces eso lo puede hacer cualquier becario. Oye, pero sale mi voz, perfecto. Entonces lo haces con voiceover en Instagram o en TikTok o lo que sea. Hay muchas cosas que tal vez tienen impacto, se tienen que hacer, tal vez no se están haciendo de la forma más eficientes, entonces las eficientizas con procesos, pero no las tienes que hacer tú y entonces las delegas. Y es ahí donde empiezas a tener esta libertad. La idea, antes de empezar a delegar y de armar manuales y demás, es entiende bien cuáles son las partes del negocio que verdaderamente mueven el negocio hacia adelante, dónde mueven la aguja y en cuáles tú es esencial que estés involucrado y en cuáles no. El embudo del enfoque tiene 4 filtros. Eliminas, quitas todo lo que no se tiene que hacer, porque hay 1000 cosas que hacemos que ni sirven, ni nadie las usa, ni reportes, o sea, la realidad es que están ahí llenando o haciéndonos sentir ocupados, que luego nos encanta eso. Y esto no solo en tu negocio, sino en ventas, en la manera en que haces ejercicio, en cualquier cosa, nos la pasamos haciendo cosas que no tienen que existir. Segundo, simplifica. Hay cosas que hacemos de formas extremadamente complicadas porque no tenemos un proceso o porque estamos siguiendo un proceso que alguien diseñó que no tenía nuestras capacidades o nuestra visión o incluso no existían herramientas que hoy existen para hacer lo que se hacía antes en 1 hora, hoy en 10 o 5 minutos o incluso. Tercer paso, automáticamente. El tercer filtro es automatizar. Hay cosas que puedes automatizar desde decisiones, generación de pedidos, reporteo y hasta producción, ¿no? Y la cuarta, entonces sí, delegas todo lo que se tiene que hacer porque es importante. Ya se simplificó a la forma más esencial y eficiente. No se puede automatizar, pero sí se tiene que seguir haciendo. Tal vez no lo tienes que hacer tú. Y ahí es entonces cuando entras al proceso de delegar. ¿Cómo se delega? Le pides a alguien no que haga las cosas como las harías tú, sino que consiga los resultados que tú estás buscando. Le entrenas a la gente a pensar como tú piensas. Hay un libro de un emprendedor que me fascina que se llama Anything You Want, de Derek Sivers. Y esta es una historia de un emprendedor que quiso salirse de su empresa por completo, una empresa que ya vendía varios millones de dólares, y en cuanto se salió, que fue un proceso de 2 años de armar equipo y entrenar este equipo a pensar como él, no a actuar como él, entonces la empresa explotó, ¿no? O sea, creció muchísimo más porque se dio cuenta que él era al final una limitante. Un freno. Cuando entendemos en qué somos buenos y dónde verdaderamente sí somos esenciales, entonces podemos limitar nuestra chamba a eso. Al principio tal vez no tengamos mucho dinero para reclutar gente y reclutar equipos en qué delegar. Por eso lo último que hacemos es delegar. Lo primero que hay que hacer es eliminar, simplificar y automatizar. ¿Para qué? Para que lo más ineficiente, que es entrenar a alguien, pagarle a alguien y estarlo monitoreando, pues no sea lo primero que hagamos, ¿no? Sino que solo se haga cuando sea absolutamente esencial y necesario. Perfecto, Oso. Contestaste muchas cosas con una sola. Sí, 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 definitivo. Pues Michuy, y no quites de tu mente que, bueno, cosas las puedes hacer remotas y que hoy al estar en una nueva ciudad, tal vez lo que tienes que hacer es abrir un nuevo mercado. Eso fue lo que pensé cuando llegué por allá. Pues muy bien, muchas gracias por tu tiempo, gracias por la pregunta y la verdad es que un gustazo y gracias por esperarme estos 10 minutitos. No, 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 gracias a ti, Oso. Muchas gracias. Y ahí estamos como quiera en comunicación. Te sigo escuchando, la verdad, como te lo he puesto en un par de ocasiones, para mí escuchar podcasts como los tuyos, con ese contenido, y más ahora que viajo mucho en carretera, es tomar una clase de una maestría por ahí sin querer queriendo, ¿no? Con la gente que
subes el contenido. La verdad, literal, son unos cracks, definitivamente, y sí, aprende uno mucho de manera indirecta, ¿no? Pues ahora aplicarlo, mi estimado Chuy. Muchísimas Correcto. gracias, te mando un abrazo y que tengas un muy buen fin de año. Gracias, igualmente. Chao, chao. Roberto, bienvenido a Cracks Podcast, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Oso? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Cuéntame, ¿de dónde eres? De Lima, Perú. Soy argentino de nacimiento, pero vivo en Perú desde hace 30 años más o menos. Bueno, pues momentos interesantes que están viviendo ahí en Perú ahorita. Uf, sí, sí, claro que sí. Ya te habrás enterado. Además, ustedes tuvieron un papel ahí, ¿no? Fue Bueno, interesante lo que pasó siempre en la... andan queriendo ahí meter la cuchara, ya sabes, aquí los mexicanos Sí, sí, que sí. no tienen lo suficiente con su propia fiesta. Pero bueno, Roberto, ¿a qué te dedicas? Yo hago documentales en general y lo que podríamos llamar contenidos de no ficción para empresas en general. O sea, reportajes, videos sobre casos de éxito, por ejemplo, biografías de fundadores, etcétera, ese tipo de cosas. ¿Y cuánto tiempo llevas escuchando Cracks? Mira, creo que empecé en la pandemia, o sea que unos 3 años, 2 años y pico. Creo que estabas por el capítulo 40 o menos, ¿eh? O sea, soy fan. Ah, bueno, pues muchísimas gracias, Roberto. Cuéntame, ¿qué puedo responderte el día de hoy? Yo tenía justamente a raíz de todo lo que escuchamos siempre y un poco veo la tendencia, te comentaba que está este cuento de los cangrejos. ¿Lo ubicas? El cuento de los cangrejos japoneses y los latinoamericanos. Siempre nos lo contamos, ¿no? A ver, para Este, quien no lo haya escuchado, ¿por qué no se lo cuentas a quien está escuchando? ya, dice que viene un pescador caminando por la playa y trae dos baldes, ¿no? Uno está tapado y el otro está destapado. Y pasa alguien por la playa y le pregunta, oiga, ¿por qué son diferentes? ¿Por qué tiene uno tapado y otro destapado? Y dice, es que el tapado tiene unos cangrejos japoneses, ¿no? Y los cangrejos japoneses se apoyan entre ellos, hacen escalerita, que siempre se terminan escapando si es que no los tapan, ¿no? En cambio, estos de acá son peruanos, mexicanos, argentinos, lo que venga, porque cada país te lo cuenta como propio. Y estos de acá, que son peruanos, no hay problema porque ellos, cuando uno trata de escapar, se jalan las patas, se meten en tacles, etcétera, y al final nunca logran salir, eso que no hay problema, no hay que taparlo, ¿no? Y bueno, este es el cuento. Yo te quería preguntar, porque veo obviamente quiero ver una evolución, ¿no? Porque este cangrejo habla de que somos envidiosos, que somos, digo, este cuento, ¿no? Habla que somos, digamos, que siempre tenemos la sensación de que no alcanza, ¿no? Siempre tenemos esta mirada como de que lo que hay es lo que hay. Yo creo que es una mentalidad muy commodity, ¿no? Muy acostumbrada a nuestras exportaciones de materias primas, donde hay algo que hay que explotar y vengan, nos lo repartimos entre unos cuantos y lo hacemos, ¿no? En cambio, esta otra mentalidad más gringa, si quieres, donde llegas y inventas cosas, o sea, crees que el activo no es la mina, sino que de pronto es el mercado o es la mente de las personas que están alrededor tuyo, ¿no? Entonces, las puedes hacer crecer. Y obviamente escuchando tu programa y escuchando tantas cosas, siempre veo que parece que estuviera cambiando y muy rápidamente, ¿no? Creo que hay más apertura, este tema de las startups, estas nuevas formas de financiación, este acceso, tal vez por internet, por la tecnología, qué sé yo, a nuevo conocimiento, esta democratización, si quieres. ¿Tú qué crees? Mira, me parece increíble la manera en la que lo explicas y de hecho hasta lo pusiste en una forma que yo nunca lo había visto, ¿no? Esta relación con los commodities de recursos limitados. Eh, yo creo que en América Latina sí hemos sufrido tradicionalmente de esta mentalidad de, como le dicen los gringos, ¿no? Un zero-sum game, en el que el único resultado puede ser lo que yo gano, tú lo pierdes o viceversa. Y una mentalidad de ese tipo genera, creo que, una dinámica de competencia feroz, de envidias, de incluso competencia desleal, ¿no? O de traición, porque pareciera que para destacar yo tengo que perjudicar a alguien más, ¿no? Y el éxito de alguien más significaría mi
fracaso. Y yo mucho tiempo pensé así, ¿no? Lo he contado en el libro, si ya leíste mi libro es lo que importa. Eh, no sé si lo entendía de una forma tan fría y tan cruda, que lo hace ver hasta, te hace sentir hasta apenado de decir que pensabas así, pero la realidad es que cuando yo veía el éxito de alguien, a mí internamente me hacía sentir menos, cuando no tenía razón de ser. Tal vez el éxito de alguien no tenía nada que ver con mi realidad, mi entorno, mi industria, mi familia, mi propio potencial. Ahora, yo sí creo que viene de un adoctrinamiento cultural, ¿no? En el que tal vez nos han enseñado que esa es la manera por muchas décadas de funcionar y de hacer negocios. Y los gringos, y no sé si hasta cierto punto los europeos, sí tienen una mentalidad muy diferente, mucho más colaborativa. Lo decía hace poco en un panel al que me invitaron, nos han educado a internalizar nuestros fracasos, nos han educado a que reconozcamos que nos equivocamos, nos flagelemos, regresemos a ese fracaso y eso crea en nosotros una identidad de imperfección. Lo que nunca nos han enseñado hasta ahora, que creo que es parte de este cambio que tú estás percibiendo y que yo también, es a internalizar nuestros éxitos, ¿no? Por pequeños que sean. Creo que no somos muchos los que, y yo no era de ellos, que festejamos un pequeño éxito, que nos lo reconocemos. Y más allá de festejar y de presumirlo, el hecho de reconocer un éxito y reconocernos a nosotros como generadores de este triunfo, nos ayuda a crear una identidad de logro, de éxito, de progreso. Y cuando tú te sientes bien, cuando generas esta seguridad, esta autoimagen de éxito, entonces no te preocupas tanto por lo que está haciendo el de al lado, porque en realidad tú ya tienes lo que quieres, ¿no? No significa que tienes que fregarte al de junto para tener algo que hoy tal vez deseas. Cuando ya lo tienes, sabes que lo puedes conseguir sin necesidad de fregarte al de al lado. Y entonces estás mucho más abierto a colaboración, a apoyo, a incluso compartir mentorías, etcétera. Que esa es la manera en la que lo hacen, probablemente, como bien lo dices, los americanos. Sí, habemos dos competidores en una industria que está apenas naciendo y entra uno nuevo, puta, en Latinoamérica pensamos que ese es nuestro enemigo. Y nuestro enemigo probablemente no es ese, sino el mercado que es todavía muy pequeño. Y tener un nuevo competidor que trae nuevos dólares de marketing y un nuevo mensaje diciendo que esta industria o esta nueva manera de trabajar es real, es confiable, es eficiente, es mejor, pues primero crezcamos el pastel y ya después, cuando el pastel esté limitado, vemos si vale la pena agarrarnos a trancazos, ¿no? Yo sí creo que está cambiando la situación. Creo que exponernos a historias, que eso es lo que antes no había, y yo no soy ni el pionero, ni el único, ni el que mejor lo hace, pero estoy tratando de exponer esta nueva manera de pensar, no de los gringos, sino de los latinos. ¿Por qué no hago entrevistas en inglés? Porque los gringos ya tienen quien los entreviste y todo el mundo ya sabe las historias y muchas veces ese simple hecho de decir, pero es que así pasa allá y eso significa que aquí no puede pasar y como aquí no puede pasar, yo ni siquiera lo voy a intentar. Creo que es lo que está ayudando a que cambiemos la manera de actuar, ¿no? Que veamos que latinos que nacieron en nuestras mismas condiciones, que fueron educados de la misma manera, están actuando de forma diferente y teniendo un éxito brutal haciéndolo, nos hace verdaderamente cuestionar estos paradigmas, estos modelos mentales y nos abren la oportunidad a intentar algo diferente. Y ese algo diferente implica reconocer el éxito, implica colaborar con quien pareciera un contrincante y verdaderamente pensar en que el fracaso de los demás no necesariamente va a significar nuestro éxito y que peor aún, que el éxito de los demás no significa nuestro fracaso. Yo sí creo que es algo que está cambiando y que entre más lo platiquemos, más lo cacareemos, más lo reconozcamos, más se va a contagiar. Pero al final del día, el, el que más puede hacer que esto permee es uno mismo. Porque, como lo digo mucho, no puedes educar a la gente, la tienes que inspirar y la inspiras a través del ejemplo. Si a ti te ven apoyando, compartiendo, colaborando y teniendo éxito en el proceso,
dando y eso significa que creces, entonces más gente va a querer emular lo que tú haces porque es una nueva forma de tener éxito, una nueva fórmula que pareciera estar teniendo resultados positivos. Simplemente Bueno. educar y decir, seamos uno, colaboremos, y eso no va a funcionar, porque no No, hay no, datos que lo sustenten. es que walk the talk, ¿no? O sea, educa contando Exactamente. justamente las historias reales, que es lo que tú haces, que es de alguna manera lo que yo hago Y lo también que tú con mis haces también documentales. probablemente. Claro. Sí, 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 sí. ¿Qué documental Sí, y dónde se totalmente. pueden ver las cosas que tú haces? Por ejemplo, tengo, algunos son internos, como te digo, pero hace poco hicimos uno justamente de un peruano que tiene un negocio de comida en Nueva York, de importación de ingredientes, y se llama Mega Dream. Está en YouTube, ¿no? Contamos la historia justamente de Mega este Dream. peruano que es Mega Dream, que se fue a vivir a Nueva York, ¿no? Y es exitoso, ¿no? Como tantos latinos en Estados Unidos, ¿no? Este, Y en Latinoamérica. y en Latinoamérica también, ¿no? Sí, tú sabes que esta semana me pasó algo que nunca lo había visto tan claro. Estaba escribiendo un texto justamente para un video de un cliente, una empresa grande, y se lo mando, ¿no? Para revisar, y el cliente me lo devuelve con algunos cambios, ¿no? Pero había tachado y cambiado consistentemente la palabra negocio, ¿no? En varias partes, sin darse cuenta, junto con otros cambios, ¿sí? Entonces había frases como, no sé, y esto nos daba la oportunidad de crecer el negocio, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y me la cambiaba por empresa, ¿no? Y esto hacía que el negocio fuera más viable, ¿no? O sostenible, y me la cambiaba por los colaboradores, o sea, de la familia, el equipo. Y yo decía, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, no, es que negocio suena mal, ¿no? Y efectivamente me di cuenta que negocio en Latinoamérica, Oso, es una mala palabra. Este, ¿Qué pasó? ¿En qué momento se convirtió en una mala palabra? Entiendo lo que dices, porque parece que tiene una connotación medio transaccional Sí, y medio ventajosa. regresamos, por eso tiene algo que ver, regresamos al tema de los commodities. Si tú crees que hacer negocios es repartirse algo y hablar con tu compadre, sí, pues está mal, ¿no? Pero no es lo que significa la Claro. palabra negocio. Significa comerciar, significa comprar y vender, significa hacer crecer algo, ¿no? Entonces cambiemos eso, por favor, es parte importante. Pues bueno, creo que tú y yo tenemos la responsabilidad, bueno, tenemos la oportunidad, la ventaja, Mm, la mm. fortuna de estar en una silla en la que podemos, tal vez con una altavoz más grande que la gente normal o que la gente que tiene un círculo de influencia más pequeño, hablar de estos temas. Y el hecho de que lo estemos hablando y que lo estemos compartiendo y que lo estemos reconociendo usando las plataformas que hemos construido, creo que, pues bueno, es un granito de arena en lo que espero que sea algo, un movimiento muy grande, que se mueva muy pronto. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por escuchar, por la pregunta y mucho éxito. Muchísimas gracias a ti, Oso. Que tengas un súper 2023 y te voy a seguir escuchando. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, Roberto. Pues, mi estimado Edwin, bienvenido a Cracks Podcast. ¿Cómo estás? Oso, un gusto. Muchas gracias. ¿Cómo ¿Dónde, vas? dónde estás tú? Suenas colombiano. Medellín, Colombia. Bien, muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevas escuchando Cracks Podcast? Pues empecé en enero del 21. Ah, bueno, ya un rato. Pues, mi Sí. estimado amigo Paisa, cuéntame qué puedo hacer por ti hoy. Bueno, pues mira, Oso, yo estoy en el mercado de la iluminación, en el campo de la iluminación me dedico al diseño, desarrollo y fabricación de luminarias decorativas. Y pues buscando, mirando cómo se puede escalar. En el capítulo de Daniel Marcos se comentó algo que me hizo y fue lo que un emprendedor de primer vez
no sabe que no sabe. Entonces, la pregunta que sale de ahí es, ¿cuál sería ese checklist básico de cosas que debemos aprender para pasar de emprendedor a empresario? Híjole, es una gran pregunta y no es una pregunta fácil de resolver, mi querido Edwin. Ciertamente no, es lo más difícil de saber, y yo creo que en cualquier ámbito de la vida, es justo lo que dices, ¿no? No saber lo que no sabemos. Eh, Cuando yo me acuerdo cuando vendí mi primera empresa, lo mío es tuyo, dije, esto, aunque había sido un proceso muy difícil y este emprendimiento fue algo muy sufrido, la vendí, ¿no? Y como que habíamos tenido, y vamos a ponerlo entre comillas, éxito. Y cuando me preguntaban qué es lo que quieres hacer, bueno, pues esto de ser emprendedor no es tan difícil. O sea, ya lo hice bien una vez. Sí, me costó trabajo, pero seguramente la segunda vez va a ser mucho más fácil. Voy a cambiar de industria, voy a cambiar de tipo de empresa, voy a cambiar varias cosas. Ya sabía qué es lo que no quería hacer, pero dije, bueno, emprender creo que ya me la sé. Oh, sorpresa. Los últimos, eso fue hace 9 años y los últimos 9 años no han sido definitivamente lo fácil que esperaba, ¿no? Y creo que ese es el camino constante del emprendedor, ¿no? No sabemos lo que no sabemos. Ahora, ciertamente, gente como Daniel Marcos nos ayuda y muchos mentores, ¿no? Que tenemos en Cracks, Sí, nos ayudan a abrirnos los ojos. Y creo que algunas de las cosas que se mencionan constantemente en este proceso de escalabilidad, porque bueno, lo primero que hay que entender es qué es un emprendedor o qué es un emprendimiento y qué es una empresa. Y creo que es en ese mismo episodio con Daniel Marcos en el que hablamos de la empresa es cuando existen sistemas y personas que se encargan de ejecutar esos sistemas que liberan el tiempo del fundador, vamos a decirlo, o del CEO, que hay que recalcar, no siempre es la persona correcta para manejar una empresa. Yo me sí, considero un gran emprendedor en la fase de 0 a 1. Yo no sé si sería la persona indicada para llevar una empresa a la bolsa, porque no sé si tengo las habilidades y no sé ni siquiera tampoco si lo disfrutaría tanto, ¿no? Que creo que es algo que muy pocas veces nos preguntamos, ¿estás disfrutando tu trabajo o estás simplemente tratando de lograr algo porque ese parece ser la convención del éxito que tienes que perseguir? Entonces sí, Daniel habla y muchos otros, incluidos Carlos García de Kavak, de rodearte de grandes equipos, ¿no? Daniel justo habla de esta fase, pasas de la empresa pequeña de 12 personas y este momento de desestabilización en la que pasas como de 12 a 30, a 50, 60 y como que no hay ni sistemas, no hay la gente correcta, tal vez ni siquiera hay dinero suficiente para traer el talento incentivado de la forma correcta. Pero cuando logras pasar este momento y lo organizas y tienes entonces el software en términos de sistemas de control y de seguimiento y de business intelligence, pero además los sistemas operativos y culturales, hasta incluso de recursos humanos, de reclutamiento y demás, creo que puedes llegar a este momento en el que se libera el potencial del fundador apoyado de este equipo. Hay un libro que se llama Clockwork de Mike Michalowicz. No sé cómo se llama en español, pero es un libro muy conocido. Si buscas Clockwork, va a estar ahí. Tiene unos como engranes en la portada azules. Y él buscarlo. habla de 4Ds. Las 4Ds de, digamos, del CEO o del fundador o del director general. Y cómo cada una de estas Ds es una etapa diferente. Todo el mundo empezamos en la primera D, que es doing, hacer, ¿no? Y sí, hablaba en una entrevista que sale precisamente en los próximos días sobre un concepto de el circo pobre. Y yo dije, ¿qué es el circo pobre? ¿No? Y el circo pobre es este momento en el que pues tú haces todo, ¿no? Sales, como eres pobre y tu circo tiene que tener la función, primero sales a vender los boletos, después te metes y entonces te pones el sombrero de maestro de ceremonias y presentas el acto, y después estás bañando al elefante y sacas a entrenarlo, y después te pintas de payaso y al final te subes al trapecio y estás haciendo de todo, ¿no? Justo. Funciona. Al principio te puede ayudar y creo que es algo que debemos hacer. Un gran amigo me decía, el trabajo de un fundador
en los primeros 2 años no tiene que ser nada más que encargarse del producto, o sea, de entender a su cliente, entender al problema de su cliente y de preocuparse porque la solución que se está creando sea la correcta. Ahora, eso llega a un punto en el que no escala y definitivamente es ineficiente y puede incluso ser la razón por la que una compañía muere, ¿no? El siguiente punto que habla Michalowicz, y justo lo repasé ahorita, es decidir, ¿no? La segunda D, deciding. Y creo que en ese momento en el que dejas de hacer, empiezas a establecer una serie de reglas que te permiten definir la dirección. Tal vez no estás completamente rodeado del gran equipo, pero sí tu rol empieza a ser menos de hacer manualmente o operativamente, sino que decidir qué se tiene que hacer. Pero sigues muy involucrado en la operación. Decidir es operar. Después empieza la parte de delegar, la tercera D. Y es ahí cuando, ¿cómo puedes delegar? Bueno, definitivamente delegar es de las cosas que creo que hacemos antes de lo correcto y lo hacemos de una forma desorganizada. Yo hablo en mi libro del embudo del enfoque, ¿no? Esto que te hace generar todo el tiempo que quieras para hacer lo más importante para ti. Eliminar, Yo, simplificar, automatizar y hasta el final delegar. El tema es que cuando no queremos hacer algo y sentimos que se tiene que hacer, lo delegamos y eso es caro, complicado, tiene un proceso de aprendizaje, obviamente tenemos que supervisar, entonces no nos podemos despegar del todo. Él lo pone igual, más allá, en el tercer nivel. Y delegar tiene que ver con enseñar a rodearte de la gente correcta, de gente que sea mejor que tú, que pueda hacer las cosas, pero enseñarle a la gente no cómo hacer las cosas ni cómo quieres hacerlas, sino a cuál es el resultado que estás buscando. Cuando tienen claro el resultado que estás buscando y son las personas con las habilidades correctas, entonces probablemente puedas delegar el objetivo y la tarea se va a hacer de la mejor manera posible porque esas son sus habilidades. Y eso permite llegar como que al pináculo de lo que tiene que ser un director general, un CEO, que es diseñar, la cuarta D. Y esta cuarta D es en el que tu mente básicamente no está en el presente, tu mente está en el futuro. Y no en el futuro del próximo trimestre, en el futuro de los próximos 3, 5, 10 años. ¿Cómo se va a ver tu organización pensando en el futuro que vamos a estar viviendo? ¿Cómo se va a ver el mercado? ¿Cómo se van a ver las fuerzas competitivas? ¿Cómo se va a ver el tema de proveeduría, precios de importación, de logística? Y las tendencias tecnológicas que van a regir la forma en que se lleva a cabo tu negocio o que se maneja tu industria. Creo que ese momento es cuando puedes verdaderamente sentir que ya tienes una empresa, cuando estás más preocupado por el futuro que cuando estás preocupado por el presente, por la operación. Yo ahí diría que es la diferencia. ¿Cuál es el checklist? Pues no sé si hay alguno. Definitivamente tenemos que tener en cuenta el concepto de sistemas, y no solo sistemas tecnológicos, sino sistemas operativos, que en un startup es difícil de tener. Yo he cometido el error de pagar por una consultoría para la creación de manuales operativos y fue un proceso como de 8 o 9 meses que salió carísimo. Y cuando terminaron los manuales, ya ninguno de estos procesos existían o no existían de esa manera, ¿no? Se habían documentado procesos que por la naturaleza del negocio y la velocidad a la que nos movíamos ya eran obsoletos. Entonces fue un proyecto que nos quitó mucho tiempo, nos frustró mucho y terminó guardado en un cajón. Y por otro lado, escalar y convertirte en empresa sí tiene que ver con rodearte de gente. Y es ahí donde creo que entra el concepto de small is beautiful. Hay veces que puedes crear una empresa con mucho impacto, con poca gente, creo que son las menos, ¿no? Ahí está el caso de Waze, ¿no? Que era un equipo bastante pequeño cuando los compró Google y bueno, pues tenían un impacto brutal en la vida de la gente. Yo no puedo creer que Waze solo se haya vendido en $1 billón cuando siento que es de las cosas más revolucionarias y mágicas que existen en el mundo. Pero por otro lado, si quieres y en un mundo normal tener más impacto, pues vas a tener que tener más manos, más organización y eso trae más problemas, ¿no? Como por ahí decía un gran rapero, more money, more problems y también more people, more problems. Así que
es cuestión de entender si escalar es lo que quieres, si va en línea con el estilo de vida que quieres tener como fundador o como emprendedor o como microempresario, que está bien. Y si sí es, entonces entender que va a requerir de mucho sacrificio, de una evolución personal en tu manera de vivir tu negocio y de relacionarte con gente, porque al final del día ese va a ser tu rol. Diseñar el futuro y delegar. Y para delegar tienes que tener una buena relación con estas personas de las que te rodeas. Sí, este tema de delegar, eh, estoy haciendo el crack del tiempo y lo empecé en enero. Llegué a abril trabajando en el tema y me quedé en delegar y estoy en delegar porque he tenido que crear todo lo que acabas de hablar de sistemas, implementar un ERP, traer gente y entender un montón de cosas para poder continuar incluso con el programa, porque no, sigo en delegar. Claro. No tenías tiempo para estudiar cómo hacerte tiempo. Es correcto, es correcto. Y entonces en eso estoy estudiando, aprendiendo y nada, pues muy, muy contento de poder estar acá, poder conversar con vos y adelante. Pa'lante, mi querido Edwin. Muchísimas gracias por la pregunta. Gracias por escuchar Cracks Podcast. Gracias por estar en Crack de Tiempo. Y bueno, nos vemos por ahí la semana que entra, que creo que tenemos llamada. Creo que sí. Un abrazo. Omar, bienvenido a Cracks Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Igualmente, ¿de dónde eres, Omar? Mira, soy de Ciudad de México, pero actualmente vivo en Austin, Texas. ¿Y qué estás Estoy, haciendo por allá? pues mira, estoy emprendiendo un negocio justamente, renta de coches, de automóviles. No sé si conozcas una plataforma que se llama Turo. Claro. Entonces le estoy dando por ahí con Turo y pues ahí vamos poco a poco. Oye, ¿pero qué? ¿Compras coches tú y los rentas en Turo o cómo está o nada más administras los coches de otras personas? Estoy comprando coches y los estoy rentando yo en Turo. Ujú. Hice un Wow. LLC, hice un LLC y pues ya le estamos dando, ¿no? Poco a poco y está bastante entretenido ese negocio. Siempre Qué me han bien, gustado sí. los coches y todo y entonces hace todo el sentido. ¿Y qué tipo de coches estás comprando? Fíjate que el Economy Car es como el más rentable, porque ya le estuve viendo un poquito ahí a los de lujo y para mediano o largo plazo, después cuando lo quieras vender, ahí es donde viene todo el impacto. Entonces, los Economy Cars son los mejores. Buenísimo. Yo me acuerdo cuando la gente compraba Ubers para hacer un poco lo mismo, pero tenía todo el tema de la complejidad de los conductores. Ok. Y bueno, Turo un poco le quita eso, ¿no? Ahora estás rentando el activo en sí. Justo, realmente yo con mis coches llevo 4 meses. Empecé con otro amigo que él ya tiene muchos más coches. Y y fíjate que al inicio pues, le vas entendiendo, pero he tenido contacto con una sola persona. Todo lo puedes hacer automático, con un Wow. solo customer. Entonces todo puedes dejar el coche, le pones un código, etcétera, etcétera. Entonces, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. ¿Y los Sí. coches los financias? No, los estoy comprando cash. Tengo solo un coche financiado, pero es mejor el cash, porque puedes comprar un seguro más barato, pues Claro. la utilidad es mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Bien, pues interesante. Que en Estados Unidos, de verdad que la gente pone negocios y de este tipo y como tú lo estás haciendo de forma formal, con una LLC y demás, me parece fascinante todo lo que se puede hacer allá. Pero bueno, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? La pregunta dice como tal, hablamos mucho sobre el crecimiento, pero ¿qué tan alto debemos apuntar la flecha? ¿No? Un objetivo gigantesco y soñador o algo un poquito más realista y así, ¿no? Tú eres muy de dichos y dice, apúntale a la luna y si fallas, le pegas una estrella. O no nos pongamos techos y démosle hasta donde se pueda. Eso es prácticamente la Mira, cuestión. depende para qué, yo creo. Depende para qué. Si te vas muy pragmático a la fijación de objetivos, vamos a hablar para tu empresa, para, no sé, hasta si quieres para proyectos personales,
Y sobre todo, más para equipos que pueden no compartir esta motivación súper ambiciosa y de trascendencia, de largo plazo, como de plan de vida. Poner metas sumamente agresivas puede ser contraproducente. Yo creo que cuando te imponen metas demasiado agresivas es contraproducente, porque no las estás comprando tú, ¿no? Cuando se hace el ejercicio de OKRs, Objectives and Key Results, en Google, te hablan de fijar objetivos junto con tu equipo, ¿no? Y de que haya buy-in de todas las partes. Muchas veces los líderes llegan y, bueno, ahora vamos a vender 100. ¿Y por qué 100? Y nada más les avisan, y hay gente a la que 100 le puede parecer extremadamente complicado, ¿no? Y sobre todo si estás amarrando esquemas de compensación o reconocimiento o incluso crecimiento en la empresa, puede ser hasta decepcionante o desmotivante. Creo que una buena manera de hacerlo es como lo hacen en Google, ¿no? Te dicen, fija objetivos con buy-in de tu equipo, pero que sean exigentes. ¿Qué significa exigentes? Que si le echas todas las ganas y llegas como a lo que tú crees que es tu 100%, estés pegándole al 70% de la meta, ¿no? Que ese básicamente sea un punto que digas, híjole, pues me quedé lejos, porque la idea es que tu meta final, el ideal, sea suficientemente agresivo para que, como dice el dicho, si le apuntas a las estrellas y no le pegas, mínimo caes en la luna, ¿no? Aquí cerquita. Y esto va de la mano con pensar que lo peor que te puede pasar es morir de éxito. Morimos de éxito todo el tiempo. Yo cuando contrato gente para mis empresas, les hago una pregunta, les digo, yo soy el genio de la lámpara maravillosa. Puedo concederte todo lo que tú quieras, ni siquiera son solo 3 deseos. Dime cómo se ve tu siguiente trabajo ideal. No me digas cómo se ve el trabajo aquí en mi empresa. No, tu siguiente trabajo ideal. Sobas la lámpara y vas a poder conseguir este trabajo ideal. ¿Y qué es lo que me encuentro? Que mucha gente se va chica, se va corta, basa sus objetivos o sus sueños en un pasado que probablemente no es el pasado ideal, ¿no? Y básicamente crecemos lo que ya sabemos que podemos lograr y se llama sandbagging, ¿no? O sea, tú fijas un objetivo que parece, pues, seguro, y lo peor que te puede pasar es que lo cumples. Porque vas a haber cumplido tu objetivo, te vas a haber comprobado que eso es lo que puedes lograr, pero peor aún, te vas a quedar sin probarte qué hubiera pasado si seguías intentando. Morir de éxito, cuando te das cuenta que todo lo estás haciendo bien, todo te sale bien, todo te está saliendo a la perfección, no te estás equivocando, estás cumpliendo todas tus metas, ese es un gran foco rojo de que no te estás exigiendo demasiado o lo suficiente. Cuando yo voy a esquiar, yo no soy un gran esquiador, me gusta esquiar mucho y voy a esquiar con la gente alrededor de mí y la verdad es que les exijo, ¿no? Les digo, sí puedes, y los aviento por pistas que normalmente igual y no se aventarían. Y de repente se baja la gente y me dice, hoy no me caí, muy orgullosos. Mi respuesta es, entonces no estabas esquiando lo suficientemente duro, porque te tienes que estar cayendo. Te tienes que estar probando, porque si siempre estás logrando lo que te propones, entonces tal vez no estás aprendiendo nada nuevo, no te estás poniendo incómodo lo suficiente. Y cuando te pones incómodo, cuando te sales de tu zona de confort, cuando te sales de tu círculo de competencia, te vas a equivocar, la vas a regar, vas a fallar. Si no estás fallando, entonces no te estás exigiendo lo suficiente. Y qué triste vivir una vida en la que todo te salió bien, pero te quedas siempre con la cuestión o la pregunta de ¿qué más traía yo dentro de mí que ni siquiera intenté? Hay que tener un balance, ¿no? Y creo que este tipo de metas increíbles, y lo habla Grant Cardone en su libro The 10X Rule, ¿no? Cómo nos fijamos objetivos muy, muy chiquitos y cómo tenemos que empezar a pensar sin límites, sin anclarnos a lo que hemos hecho, a lo que sabemos que es posible. Cuando nos fijamos metas gigantescas y nosotros la compramos y entendemos el contexto en el que la fijamos, entonces
posiblemente nos vamos a encontrar con la sorpresa de que podemos hacer más de lo que originalmente habíamos pensado. Cuando te imponen una de estas metas, entonces definitivamente creo que puede hacer más daño que bien. Ok, perfecto. Hace todo el sentido. La verdad es que yo soy un fan de las motos deportivas. Entonces, cuando practicas en la moto, me hace sentido con lo que dices del esquí. Dicen, baja más la rodilla cuando vas en la curva. Dice, si no te estás cayendo, es que todavía puedes más y practícale hasta que tú encuentres tus límites. Entonces, hace todo el sentido. Hace todo muy, muy, muy bien. Me gustó la respuesta. Yo tenía una idea, pero me diste algo muy bueno, que es la frasecita de morir de éxito, ¿no? Entonces, me gusta bastante. Ahora cuéntame, ¿qué querías comentarme? Bueno, mira, rápido te cuento un poquito. Te doy muchas gracias por ser el moledor de oro que eres, ¿no? Porque dicen el oro molido, ¿qué es esto? Y pues tú eres el moledor del oro que nos estás dando. Gracias. Algo que seguramente muchos de tus escuchas quieren saber, o yo creo que nos has dado muchas pinceladas, es acerca del Burning Man, ¿no? Apenas, te voy a ser bien honesto, apenas empecé a escuchar tu libro en Vic, y estaba escuchando de esta chica con la que fuiste en la bicicleta, etcétera, y dije, es que yo quiero saber más de Burning Man. Yo ya conocía Burning Man en cuanto a que existía, a que era un evento, etcétera, pero tú nos estás vendiendo una cosa completamente diferente. No, no No sé, estoy vendiendo sé, nada. justo dije, no sé si sea la palabra, pero es la más concisa, ¿no? Nos está enseñando una forma diferente del Burning Man y una que nos causa, yo creo que mucha curiosidad a todos. Entonces, por ahí un capitulito que nos pudieras dar un poco más extenso. Bueno, no sé si has escuchado ya el episodio. He tenido episodios con Pablo González Vargas, El que hace el Aztec, ¿no? el Mayan Warrior. Ese. El Mayan Warrior. Ajá. Sí, ya Sí, lo y escuché. bueno, el Mayan Warrior es una institución en Burning Man. Es sin duda uno de los 2 o 3 art cars más reconocidos y pues mejor producidos, yo creo que de todo el desierto. Y bueno, definitivamente hay mucha gente que ha ido, ¿no? Vivi Viusca Ujú. ha ido varias veces, Flor Bolini ha ido varias veces, Juan Pablo Álvarez acaba de ir. Hay mucha gente que va, incluso ahora hablando con Pablo, justo Pablo González, me dijo que ha ido con su mamá, ¿no? Y con sus sobrinos y la hermana. Yo cuando fui, vi a niños de 2 y 3 años y vi a gente ya mucho más grande y familias, creo que hay un poco de todo. Yo creo que en una ciudad de 80,000 personas en la que se promueve la libertad radical y el respeto, cabe todo, ¿no? Cabe el que va a una fiesta súper atascada todo el día, todos los días, cabe el que simplemente va a ver amaneceres, hay gente que corre un maratón alrededor del desierto, hay gente que va a caminar encuerada por el desierto todo el día. Hay gente que va a talleres y a meditar y a conocer, a valorar el arte. Yo creo que hay mucho que investigar y también depende del momento en el que estés lo que le vas a sacar, ¿no? Hay muchos documentales en YouTube. Hay documentales ahora que murió uno de los fundadores de Burning Man. Hay documentales que lo celebran. Hay mucho que ver. Entonces, puedes tener un poquito de la perspectiva de la fiesta, la perspectiva del arte, la perspectiva de la cultura, la perspectiva de la espiritualidad. Y como todo, nunca nada le va a hacer justicia a lo que es estar parado ahí en el desierto. Claro. Entonces, si tienes, aunque sea un hilo de intriga, de interés, no te quedes con las ganas y ve y pruébalo. Perfecto, perfecto. La verdad es que sí. Muchísimas gracias. Nada más quería dejarte eso igual. Igual la cosquillita queda para igual y nos regalas por ahí unos minutitos extras a todos tus escuchas de Burning Man. Buenísimo, Omar. Bueno, pues muchísimas gracias. Me queda pero todo muy bien. Y aquí estamos. Gracias por todo el oro molido. Te agradezco muchísimo. Hola, Germán. Bienvenido a Cracks. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oso? Bien, gracias a Dios, contento de escucharte y de verte aquí. Gracias. Cuéntame un poco de ti, dónde estás hoy y a qué te dedicas.
Yo soy Germán Vega, estoy en El Salvador, en Centroamérica, ahorita. Yo soy el fundador de Builder, una startup que va alrededor de la construcción. Y aquí estoy para hacerte la pregunta del año. A ver, pues cuéntame un poco entonces, ¿qué puedo hacer por ti hoy? Yo quería saber, Oso, ¿cuál sería tu consejo de los 5 tips que pudiéramos poner en práctica a nivel finanzas personales para navegar la situación económica del 2023? Mira, es una buena pregunta y no solo por la situación económica del 2023. Yo creo que finanzas personales es algo que a todos nos compete, pero pocos le ponemos la atención suficiente y el orden suficiente, ¿no? Hay un episodio de Cracks Podcast con mi amigo y socio Pablo Sánchez, en el que habla de cómo ganar el juego del dinero, ¿no? Y él habla del juego del dinero desde el objetivo de tener dinero. Hace poco decía Arnoldo de la Rocha, ¿no? El único que cree que el dinero es la felicidad, lo único que está gritando es que no tiene dinero. Pero la realidad es que el dinero no es todo, pero a cómo ayuda, ¿no? Y sobre todo cuando no se tiene. Cuando no se tiene, sí es todo. Es difícil pensar en algo más, difícil pensar en crecimiento, difícil pensar en aprendizaje cuando simplemente no tienes para pagar la renta o el doctor de tus hijos o la comida del mes. Así que yo creo que pensar en las finanzas personales de una forma ordenada es un must, es algo que nos deberían de enseñar a todos en la escuela y es de lo que también deberíamos de tratar de aprender, ¿no? Afortunadamente creo que ya hay más gente dedicada a educarnos sobre finanzas personales. Está El pequeño cerdo capitalista de Sofía Macías, que también tiene episodio en Cracks. Recientemente también Javier Martínez Morodo, que también tiene episodio en Cracks, lanzó un newsletter que se llama La Inversión de la Semana, hablando de inversiones y demás. Y ciertamente Pablo Sánchez habla mucho de esto, al igual que Naval Ravikant, y sobre todo hay un autor que a mí me parece buenísimo que se llama Morgan Housel, que tiene un libro que se llama La psicología del dinero, porque al final del día el dinero es psicología. Mucha gente dice que es energía y puedes pensarlo así. Sí, hay que dar y hay que saber recibir y entender que para hacer dinero hay que invertir dinero, pero creo que hay un concepto muy básico, ¿no? Cuando hablamos de dinero y de finanzas personales, probablemente a lo que nos referimos y el objetivo final de todos es la libertad financiera. El dinero es eso que nos permite decidir a qué le dedicamos nuestro tiempo y sin tener que preocuparnos en intercambiar nuestro tiempo por dinero, que yo creo que es la peor transacción que podemos hacer, ¿no? Ahí esto viene de la época de la revolución industrial, en la que pasamos del trueque, en el que el valor que capturábamos estaba íntimamente ligado al valor que generábamos. Si tú hacías algo muy valioso para la sociedad, podías capturar más de ese valor. Y nos estandarizaron a todos midiéndonos por hora, ¿no? Tu hora vale tanto y todos tenemos 24 horas, así que pues todos parejos. La libertad financiera es justo eso, y Pablo habla de la libertad financiera en términos de piensa en cómo quieres que se vea tu vida, ¿no? Y cuánto cuesta ese estilo de vida. Y ese estilo de vida entonces tradúcelo a cuánto flujo necesitas al mes y eso pues lo escalas mediante una operación muy sencilla a cuánto dinero necesitarías tener en el banco para que este ingreso pasivo de intereses al 7%, 10%, te esté básicamente manteniendo sin que tengas que trabajar y entonces trabaja en construir este capital, esta base de capital que te genere ingreso pasivo. El tema es que pocos pensamos así, ¿no? Y muchos estamos medio clavados en esta, como le dicen, en la rueda del ratón, ¿no? En el rat race, en el que tal vez tenemos un trabajo que no nos gusta tanto, pero pues viene el aumento o viene el bono y ahí nos quedamos. Y en cuanto llega el bono, entonces, ¿qué pasa? Subimos nuestro nivel de vida. En cuanto viene el aumento, subimos nuestro nivel de vida. ¿Por qué? Porque ya podemos, porque mínimo con eso vamos a poder soportar este sufrir diario que tenemos de despertarnos de lunes a viernes a trabajar en algo que no nos gusta. La libertad financiera no necesariamente viene de tener más ni de ganar más, viene de gastar menos. Hay mucha gente y más en los últimos años, ha decidido vender su casa o ahorrar
3, 4, 5 años y después dedicarse a ser nómadas por todo el mundo viviendo con algo que normalmente creerías que es imposible vivir, ¿no? Y la realidad es que el sufrimiento no viene de tener lo que no quieres, sino de no tener lo que quieres, sino de básicamente estar queriendo cosas más de las que necesitas. Y cuando nosotros mismos empezamos a subir esta vara de cuánto necesitamos para estar básicamente tranquilos, pues entonces nos estamos condenando a una vida de correr cada vez a mayor velocidad. La famosa jaula de oro, ¿no? Los golden handcuffs, que al rato te hacen más costoso tomar una decisión para emprender. ¿Por qué es fácil emprender cuando eres joven? Pues porque puedes vivir de sopas instantáneas, ramen y dormir en el colchón de un amigo. No hay mucho que necesites para sobrevivir. Y mientras más creces, bueno, te vuelves más mañosito, está la adaptación hedónica, ¿no? Cada vez para darte gusto tiene que ser algo más fino, más nice, más elaborado, más complicado. Y eso cuesta. Ahora, ¿qué te diría? Y no sé si en el marco de 2023, pero ciertamente en la vida en general, trata de tener muy claro en qué estás gastando. Yo reviso constantemente y a ver, yo también soy víctima. Yo también, cuando me va mejor, empiezo a gastar más y de repente volteo y me doy cuenta que estoy gastando en cosas que nunca en la vida me hubiera imaginado gastar y que tampoco necesito. Y tanto a nivel empresa como a nivel personal, sí hago una revisión periódica de mis gastos, de mi tarjeta de crédito, de en qué se me está yendo. El dinero en efectivo es peligrosísimo porque se va como el agua y no tienes registro de en qué se fue. Pero reviso si estos gastos, sobre todo los gastos recurrentes, son algo que necesito y que verdaderamente me están generando felicidad. Y si no, bueno, trato de constantemente estar apretando este número, sí, subiendo mi nivel de comodidad conforme se pueda, pero teniendo en cuenta que lo que gano tiene que ser siempre mucho mayor a lo que gasto. Entonces ese sería mi primer consejo. Claro. Segundo, la gente habla de ahorrar, pero ni ahorramos y peor aún, no invertimos. Hoy que tengo un fondo de inversión, veo muchas empresas nacientes entrando a esta industria que se llama Wealth Tech, ¿no? El manejo de las inversiones de la gente. Y la realidad es que creo que en Estados Unidos ya tiene un momentum y un tamaño el mercado suficiente. Digo, vemos a Robinhood y todas estas aplicaciones que generaron todo el fenómeno de GameStop y los cines AMC, del que podemos oír en el episodio también con Jaime Rogozinski, creador del foro Wall Street Bets. Pero Latinoamérica no tiene una cultura de inversión. Apenas, GBM Plus ha hecho un gran esfuerzo, sobre todo en México, de crecer el número de inversionistas de retail, pero la oferta de acciones tampoco es grande, la liquidez tampoco es grande y la educación tampoco es grande. Entonces yo sí diría, fíjate, y cuanto más joven lo empieces a hacer, mejor, por el concepto del interés compuesto, fíjate una disciplina de invertir, ni siquiera de ahorrar, de invertir una cantidad de tu sueldo o de tus ingresos automáticamente, si puede ser con domiciliación, de forma mensual. Y no tiene que ser algo que verdaderamente sientas, pero sí algo que eventualmente se haga un hábito y que puedas ir creciendo para que cuando tengas este aumento de ingresos o este bono, lo que sea, sepas que parte de eso va a ir a este fondo de inversión que eventualmente va a estar creando algo para tu patrimonio, que no sé si después quieras invertir en una propiedad o en una casa, que yo también tengo mis maneras de pensar sobre comprar la casa en donde vives, pero sí puede ser esta bolsa de la que hablábamos, ¿no? Que eventualmente los intereses te den suficiente para vivir. No sé si en los próximos meses, o vamos a llamar un par de años, sea un momento también de estar mucho más precavido. Venimos de 7, 8, 9 años de un boom económico en el que se regaló dinero por doquier, hubo muchos estímulos, las tasas de interés estaban muy bajas y eso hacía que la gente gastara en vez de ahorrar. Y esto se está revirtiendo, ¿no? Lo estamos viendo no solo en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica, niveles de inflación que no se habían visto en décadas,
que están generando reacciones del gobierno en términos de ¿cómo se dice? Tightening, de apretar la política monetaria, que implica subir tasas de interés. Eso hace que la gente esté más incentivada a ahorrar o invertir, digamos, en CETES y también a pedir menos dinero prestado. Si hoy piensas en endeudarte, pues probablemente las condiciones no vayan a ser tan buenas, ¿no? Y estés amarrándote a pagar eventualmente, si es una hipoteca de 10, 20, 25 años, pues casi, o sea, o incluso más del doble del dinero que estás pidiendo prestado. Entonces, tendría cuidado en mi nivel de gasto. Si tienes un trabajo, no eres un emprendedor o ni siquiera voy a hablar de un trabajo versus emprendedor. Si tu fuente de ingresos está concentrada en una sola fuente, aguas. ¿Qué te recomendaría? Trata de diversificar tus fuentes de ingreso, ya sea a través de un proyecto al lado como consultoría, freelancing, algún pequeño negocio que te dé flujo, y lo mejor sería que no requiriera mucho capital para arrancarlo. ¿Para qué? Para que no todos tus huevos estén en una canasta. Si eres un emprendedor, bueno, pues puede darle la vuelta al mercado y tu empresa se puede ir al caño y quebrar, y entonces ahí te quedas sin tu ingreso. Si eres un empleado, pues todo el mundo sabemos, ¿no? Puede haber un recorte que no tiene nada que ver contigo y te quedas sin ingreso, y probablemente conseguir un trabajo va a ser difícil en los próximos años. Así que te diría, diversifica tus fuentes de ingreso, reduce tus gastos. Piensa 2 veces y haz un buen análisis si vas a tomar un préstamo. No te endeudes, no te apalanques de más. A menos que creas que está en un nivel sano, que puedes mantener incluso si las cosas y tu ingreso sufre. Y sobre todo, piensa muy bien en el futuro, ¿no? Empieza a invertir. Creo que estas épocas en las que los activos bajan, si bien, ok, estamos viendo que las tasas de interés suben, y eso, pues hemos visto que la bolsa este año de todos los países ha caído mucho, puede ser un buen momento para empezar a invertir. Diversifícate, no inviertas todo a una sola compañía. Si vas a invertir, compra un ETF de toda una industria, o incluso el Standard & Poor's 500, el SPY, o inviertes en commodities como el oro. No le metas al oro directo, tal vez puedes diversificar en mineras, ¿no? Incluso si vas a invertir en criptomonedas, ten cuidado y no te vayas por el rollo de el 1000X para arriesgar todo tu capital, porque pues eso puede ser algo que te termine saliendo por el tiro por la culata. Así que yo es lo que te diría, piensa en tus finanzas personales de una forma un poquito más estructurada, entiende el objetivo final. Ahorita yo sí priorizaría mucho el flujo, y cuidaría lo que hago con ese flujo, ¿no? Siempre pensando que la libertad financiera viene de que haya un superávit entre lo que ganas y lo que gastas. No, totalmente de acuerdo. Súper acertado todo, te agradezco mucho el advice. Pues muchas gracias, Germán. Me da gusto saludarte. Gracias por escuchar, cracks. Gracias por la pregunta y estamos en contacto. Dale, Félix. Cuídate. Chao. Daniel, bienvenido a Cracks Podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Oso. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. ¿Y tú? También muy bien. ¿De dónde eres tú? Qué bueno. De Durango. Durango. Estuve ahí la semana pasada. Sí, mira. Ahí anduve. Muy bien. Muy bien. Pues cuéntame, ¿qué haces y qué puedo hacer por ti hoy? Yo me dedico al comercio electrónico y quería hacerte unas preguntas referente a la marca personal. A ver, cuéntame. ¿Cómo crear marca personal? ¿Cómo empezar? ¿Cuáles son los pasos correctos para empezar? Bueno, es una pregunta bastante amplia, ¿no? Sí. Primero, ¿por qué quieres crear una marca personal? Esa yo creo que sería la primera pregunta. Últimamente siento que, sí, si bien Naval Ravikant dice que hay que productificarnos, devolvernos un producto, y creo que mucha gente lo ha hecho muy bien, como Kim Kardashian o el mismo Naval. También creo que es algo que se ha medio desvirtuado un poquito, o de lo que se ha abusado, y ahora parece que hay coaches y gurús y bla, 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 que te dicen que para vender cualquier cosa a fuerza tienes que ser TikToker, ¿no? Y la realidad es que hay que entender
¿qué significa para ti marca personal y por qué lo quieres hacer? En mi caso, yo lo quiero hacer porque pues me dedico a un tema que me gusta mucho y me apasiona. Y pues una de mis metas sería apoyar a más emprendedores que están buscando diversificar alguna fuente de ingreso mediante Internet. Yo todo lo que he aprendido lo he aprendido en YouTube, entonces me gustaría regresar un poco de todo lo que yo he aprendido. Ok, pero entonces ya entendiste que no es parte de tu negocio, precisamente. O sea, el hecho de que tú crees una marca personal no va a impulsar la venta de tus productos en línea. Básicamente me No. estás diciendo que lo que quieres hacer es volverte un líder de opinión, / influencer, / celebridad de generación de contenido. Puede ser por dos razones. Una, para regresarle a la gente, ¿no? Y segundo, para eventualmente tal vez cobrar por esos cursos, ¿no? No sé si has escuchado de un argentino que se llama Juan Martitegui. Juan Martitegui es un mega crack que ha hecho varios emprendimientos de e-commerce y vendiendo decenas de millones de dólares de productos que encuentra el nicho, trae de China, hace todo este empaque y empaqueta la venta a través de sus sitios y de lugares como Mercado Libre, pero también después empieza a moverse, a volverse esto, ¿no? Un speaker, un líder de opinión y hasta un instructor en temas de comercio electrónico, pensando que lo que él quiere después es monetizar su marca. Y entonces creo que ahí hay dos formas diferentes de hacer las cosas pensando en cuál va a ser tu objetivo. A ver, si tu objetivo es vender tus productos, entonces tu marca personal tiene que ir alrededor del problema que tiene la gente que va a comprar esos productos. Vamos a decir que tu nicho es vender productos de maquillaje. No lo sé si eso vendes o no, pero entonces te tendrías que volver una persona experta en tal vez salud dermatológica, en estilo, en moda, en cultura pop, lo que tú quisieras, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando tú dijeras, este es el lipstick o el rímel o la crema que tienes que usar, la gente supiera que tú eres el experto que habla de maquillaje, entonces comprara ese producto. Si por otro lado lo que quieres es volverte un experto de industria, entonces pues hay que entender qué es lo que busca la gente que querrías que te siguiera. Y entender y dejar muy claro, porque no te engañes, quiero regresarle a la comunidad, suena padrísimo, es muy noble, ojalá todos lo hiciéramos, pero mucha gente que dice eso, al final lo que dice es, quiero volverme famoso para vender estos consejos. Y está bien también, pero tienes que ser honesto contigo, porque si lo que quieres es regalar es un camino y lo que quieres es vender es otro camino. Para vender, definitivamente hay que regalar, pero si tu objetivo final solamente es regalar, a la hora de vender, pues probablemente te vas a sentir incómodo. Y vender, la realidad es que es un paso importante para la sostenibilidad o sustentabilidad de la construcción de una marca personal. ¿Por qué? La marca personal se genera a partir de la creación de contenido de valor. Hay un libro que se llama How to Build a Story Brand o Building a Story Brand, nunca me acuerdo bien el nombre, de un tipo que se llama Donald Miller. Y él habla de algo de lo que hablé con Billy Robsar en nuestro episodio, que es del camino del héroe. Y en el camino del héroe, que se puede aplicar a cualquier marca, incluso una marca personal, tenemos que entender una cosa primordial. El héroe de la historia no somos nosotros, no es nuestro producto, no es nuestra marca, no es ni siquiera nuestra marca personal. El héroe de la historia es nuestro cliente potencial o nuestra audiencia. Si queremos ayudar y pertenecer o participar en este camino del héroe, de nuestra historia, que no somos nosotros, nosotros tenemos que asumir un rol que no es el del héroe. Y ese es el rol del mentor. El mentor no es un gurú, el mentor no es un experto.
El mentor no es alguien que se las sabe todas ni que tiene todas las respuestas. El mentor nunca le quita atención, nunca le quita brillo, nunca le quita importancia al héroe, porque al héroe no le gusta competir con nadie más que con los malos, que es su problema, y tú no puedes llegar a robarle la atención de nadie. Tú como mentor eres alguien que va en el mismo camino que el héroe va a caminar, pero tal vez vas un poquito más adelante, medio paso más adelante. Tú ya cometiste todos los errores que está a punto de cometer el héroe y puedes desde un nivel prácticamente ni siquiera de superioridad, un nivel de equidad o de igualdad, darle ese ahorro en tiempo, en sufrimiento, en dinero, en la curva de aprendizaje. Y entonces si vas a crear una marca personal, tienes que entender que ese es tu rol. Tu rol no es el de ya me las sé todas y yo te vengo a decir cómo estás mal, chamaco idiota. Tu rol es empatizar. Tu rol es decirte, yo estoy aprendiendo esto, yo me estoy equivocando en esto y como yo ya aprendí, te puedo ahorrar ese tiempo a ti. Si lo haces bien y entiendes que el héroe de la historia es tu auditorio, entonces puedes empezar a entregarles valor. Tu preocupación todos los días va a ser entender cuáles son los problemas a los que se están enfrentando y tratar de encontrar las soluciones para esos problemas, para que te vuelvas entonces una herramienta, para que seas útil. Tú, para construir una marca personal buena, tienes que generar utilidad y no hay más. El que crea que puede construir una marca personal a través de la polarización, a través de hacer enojar a la gente, a través de la viralidad, de la viralidad vacía, creo que se va a llevar una sorpresa tarde o temprano. Las marcas personales que perduran son las que se hacen poquito a poquito, las que se hacen honestamente, las que incluso, como lo platicaba con Chuy Navarro, si creas un pequeño personaje que te ayude a esta marca, porque sí hay muchos personajes que se crean para impulsar cierta identidad, entiendas que no es un personaje que se come tu esencia como persona, porque si empieza a tener éxito este personaje, si empieza a tener tracción y viralidad esta nueva marca personal y tú no estás seguro de quién eres, entonces corres el riesgo de perderte a ti mismo o de un día decepcionar a tu audiencia que se dé cuenta que no eres esta persona que aparentaba ser. Yo eso es lo que te diría en cuanto a crear una marca personal. No es la respuesta táctica. Rara vez doy las respuestas tácticas, ¿no? De, bueno, ahora primero haz YouTube y después haz 75 TikToks en un día y después busca todas las palabras clave y que sea, que tenga SEO y entonces haz colaboraciones y después haz colaboraciones, pero enoja a la mitad de la gente para que si hablan de ti no importa, que todo el mundo se entere. Yo no pienso así. La verdad es que mi marca personal está más recargada en lo que significaba crear una marca personal antes, que es crear una reputación. Y tus papás tienen una reputación y tus maestros tienen una reputación y ninguno de ellos son TikTokers, ¿no? Ni YouTubers. Todos en nuestros negocios creamos una reputación o de gente buena, de gente que cumple, o de gente tranza, o de gente que queda mal, o de gente que simplemente hace las cosas a la mitad. Y esa es una reputación que, como lo decía Warren Buffett, no tardas una vida en construir y solo 5 minutos en destruir. Hoy parece que la gente tuviera una memoria muy corta y que perdonara muchas cosas o olvidara muchas cosas muy rápido, pero también hay que entender que la gente tiene muchísimas más opciones y detrás de ti hay una horda de gente que quiere esa atención, que quiere esas horas del tiempo de tus usuarios, ya sea viendo videos, que quiere sus dólares o su share of wallet. Entonces, creo que tenemos que ser bien responsables en por qué estamos construyendo una marca, por qué queremos tener una audiencia y respetar a cualquiera que se digne a darnos de su atención. Buenísimo. Muchas gracias, Oso. ¿Algo más? Sí, siguiendo con lo de la marca personal, ¿cuál dirías tú que sería la mejor manera de empezar?
por ejemplo, tú tienes a Cracks Podcast, Ujú. pero tu marca personal, o sea, Oso Traba, pues siento que tiene mucho renombre dentro del mundo de emprendimiento, dentro del mundo empresarial. ¿Cómo, pues, no sé, cómo hiciste para, a pesar de que tu contenido no está bajo el nombre de Oso Traba, pues tu marca personal tiene mucha presencia? Esa es una buena pregunta y fíjate que sí fue un poquito por diseño. Sin saber a dónde iba a llegar, sí es algo que desde el día uno hice conscientemente. A ver, mi marca, que es mi reputación en la vida real, vamos a llamarle en el medio emprendedor, pues lleva 13 años construyéndose, ¿no? Y pues soy Oso Traba porque me llamo Oso Traba desde que nací. Bueno, así me dicen desde que nací. Y entonces he conocido a mucha gente en muchos países a lo largo de muchas empresas en las que he trabajado, construido, invertido y todos los días esa marca se construye. Ahora, cuando creé el podcast, aunque no sabía a dónde iba, no era un proyecto que quería monetizar ni que pensé que se iba a convertir en lo que se ha convertido el día de hoy, sí dije, quiero que sea algo que esté relacionado a mí. Y viendo cómo lo hacía mucha gente, definí llamarle Cracks Podcast con Oso Traba. O sea, no es Cracks Podcast, es Cracks Podcast con Oso Traba. Y así se llama el podcast desde el día 1 que empezó. Cuando registré la marca, le puse con Oso Traba. ¿Y por qué? Porque dije, bueno, si voy a estar haciendo este trabajo, eventualmente si algo sale bien, pues me gustaría poderlo capitalizar a nivel personal. Yo he visto a muchos emprendedores y lo he vivido de forma personal que construyen empresas muy exitosas y después por una razón u otra terminan saliendo de la empresa, tal vez no con el éxito financiero que les hubiera gustado y no capitalizaron en ese trabajo a nivel personal. Y yo no creo que está mal que el fundador se lleve esa marca, ¿no? Ese reconocimiento, esa reputación de ser alguien que trabaja, que lidera, que se faja y que genera éxito. Así que cuando tuve la oportunidad de hacerlo con un medio, sin saber si se iba a convertir en algo o no, decidí hacerlo de forma consciente. Así que hoy si piensas en Cracks, pues probablemente el nombre de Oso Traba te suena mucho y lo estás viendo todos los días que ves el nombre del podcast, Cracks Podcast con Oso Traba. En el copy está ahí, en el logo está ahí. Y entonces, pues Oso Traba, después de ser la marca que tenía en mi vida real, del mundo tridimensional, pues también se volvió una marca en el mundo digital. Y bueno, afortunadamente la cosa va bien. Lo que me hace también sentir la responsabilidad de esto no es algo que estás haciendo digitalmente y que si la riegas en el mundo personal nadie se va a enterar. O sea, es lo que ves es lo que hay. Y eso significa que tengo que ser coherente. Y estoy contento con esa decisión. Vale, muy bien, Oso. Bueno, pues muchísimas gracias, mi Dani. Pues mucho éxito. Ahí piénsale para qué va a ser tu marca y cuando la lances, pues por ahí nos veremos. Órale, igualmente, Oso, muchas gracias por el tiempo. Disfruto muchísimo estas sesiones de preguntas con la comunidad de Cracks porque me ayudan a entender quiénes son, qué les gusta y sobre todo cómo podemos servirlos mejor. No me queda duda de que todas las personas que escuchan el programa comparten algo súper especial, que es esta mentalidad de crecimiento, las ganas de aprender y de mejorar todos los días de su vida. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la/206. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube. Ahí nos ayuda muchísimo. Estamos por llegar a los 100,000 suscriptores y eso nos ayuda a llegar a mucha más gente dentro de la plataforma. También mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas como @osotrava y si conoces a alguno de mis invitados, también mándales un mensaje para comentar su pregunta. Y recuerda que puedes encontrar links a todo lo que mencioné el día de hoy en las respuestas que di en las notas del episodio, que está en cracks.la/206. Y antes de irte, no olvides que puedes encontrar mi libro Haz lo que importa, en el que explico el método DMS que yo uso todos los
los fines de año para planear mi año siguiente, para diseñar mi vida y tener un año muy productivo, y lo puedes conseguir en Amazon, en Busca Libre en Sudamérica o en cualquier librería de México. Y segundo, si quieres recibir todos los viernes un mail muy cortito con 5 bullets, 5 puntos que incluyen recomendaciones, tips, gadgets, frases, libros o cosas que encuentro en internet y que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante el fin de semana, puedes hacerlo al registrarte totalmente gratis en cracks.la/viernes. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas no solo una semana, sino un fin de año y un 2023 de cracks.